Tengan todos buenas noches. Dios les guarde y les bendiga. ¿Cuántos han venido dispuestos a aprender más? A capturar la sabiduría. Amén. Uno tiene que venir con un corazón dispuesto, hermano. Amén. La palabra opera un resultado, siempre lo he dicho, este principio, según usted la reciba, según usted esté presto, amén, a recibirla. Mire, quiero que muchas veces cae la lluvia en un campo y quizás hay un sembradío y todas han sido la misma semilla, el mismo género, sembrado el mismo día por el mismo agricultor, pero sucede que hay unas plantas que crecen más que otras, amén. Hay una, y a todas les cae la lluvia igual, parejo por parejo, a todas les da el sol parejo por parejo, pero hay unas que crecen más que la otra, amén. Entonces usted tiene que estar dispuesto, remueva el terreno, amén, para que la preciosa semilla de la palabra pueda incrustarse y hallar cabida en usted, para que germine y dé fruto al 100%. Siempre vaya con la expectativa de aprender, de que es interesante lo que es el conocimiento de Dios. Dice en la palabra de Dios que si tú la buscares como al oro y la plata, tremendo, ¿verdad? Y dice, me regocijo en tu palabra como tesoros, el que haya despojos, amén, en tu palabra. Entonces usted debe de verlo como una mina de grandes minerales que son indispensables, amén. Dice que tiene que verla mejor que el oro y la plata, porque dice que la palabra de Dios es más refinada que el oro y que la plata, y vale más que todo eso. Por eso le llaman incorruptible, porque es eterna, no se daña, no le sale moho, no se pudre, no tiene vencimiento ni nada. Todo pasará, mas mi palabra no pasará. Y la eternidad de la palabra dice, por siempre permanece tu palabra en los cielos y en la tierra. Séquese la hierba, séquese la flor, mas la palabra de Dios es viva y permanece para siempre. Amén. Y el atesorar la palabra te da vida eterna. Dice la palabra de Dios en Juan 8:51, de cierto os digo, dijo el Señor Jesucristo, que aquel que guarda mi palabra nunca verá muerte. Amén. Tendrá vida eterna. Así que si usted hoy vino aquí, no fue a perder el tiempo, a mirarse las caras unos con los otros. A veces se ofenden cuando uno habla de esta manera. Pero le estoy diciendo la verdad, hermano. La verdad es la que nos hace libres. A mirar cómo vino vestido fulano de tal, de qué color tiene el cabello. No, hermano. Usted venga presto, hermano, con los ojos puestos y la mirada en la palabra. Quiero decirle que vamos en un carril y cada quien dará cuenta cómo corre. Si el que va con reglas ilegales dando codazo y zancadilla, allá él. Allá hay un juez que nos va a esperar al final. Dice que no nos hagamos jueces unos con los otros, amén. Porque hay un solo juez y dice que ante él tendremos que dar cuenta. Todos compareceremos a él. Dice, ¿quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Delante de Dios estará en pie y Dios lo pondrá en pie, amén. Entonces, si tú ves algo, no sé por qué estoy diciendo esto, hermano, no va al caso, pero lo tengo que decir. Si tú ves a una persona mal, hermano, no la critiques ni se lo digas a otro, ves y díselo a ella misma. Pídele sabiduría a Dios. Señor, dame sabiduría para llegarle a esa persona y hacerle entender el error en que está. Así Dios te aprueba, hermano, y dice que el que hace volver a un pecador de su pecado cubre multitud de pecados. Amén. Vas a recibir un galardón, pero por la crítica vas a recibir condenación. Seguimos con esta serie de enseñanzas y empezamos con la número 1. ¿Quién dirige tu vida y hacia dónde vas? Amén. ¿Quién dirige tu vida y hacia dónde vas? Muchas veces vivimos la vida por vivir, según lo que nos depara el destino, el camino. Somos muchas veces como las hojas sueltas que son llevadas por el viento, no tienen firmeza ni nada. Y vivimos en esta vida sin un propósito, sin un destino, sin saber la esencia de la vida, de dónde venimos, qué venimos a hacer, hacia dónde vamos. No, hermano. La vida tiene un propósito y Dios lo ha puesto en esta tierra con gran propósito. Me gustaría que me acompañen al libro de Proverbios, capítulo 3.
Libro de Proverbios, capítulo 3, versículo del 5 al 8. Libro de Proverbios, capítulo 3, versículo del 5 al 8. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo y bajo la santa unción del Santo Espíritu de Dios. Dice así el texto sagrado: fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate es que te agarres de Dios. Amén. Que tengas una firmeza en Dios. Amén. Que confíes en Dios plenamente, no en el hombre. Y no te apoyes en tu propia prudencia, en que tú sabes bastante, en que tú tienes experiencia. Aquí la experiencia nada vale. Amén. Se lo voy a demostrar y paro aquí para demostrárselo. ¿Vale más? ¿Qué vale más? ¿La fe o la experiencia? La fe va por encima de todas las cosas. Amén. Vemos que ¿quién era mejor pescador? Jesús, o sea, hablo de profesión. ¿Jesús o Pedro? Pedro, desde niñito, hermano, pescando. Era un pez en el agua. Y sabía todo, conocía los tiempos. Los pescadores conocen cuándo es el buen tiempo de pescar, las estaciones. Todos lo conocen. Pero Jesús no sabía nada de peces, hermano. Hablando humanamente en términos humanos como hombre. Pero Jesús tenía un don especial, sobrenatural, que es la fe. Dice que Jesús es el autor, el que inventó la fe, el que creó la fe. Dice él, puesto los ojos en Jesús, lo dice Hebreos 12:2. Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor, el que creó la fe, el autor y consumador. No solamente la creó y la inventó, sino que también fue el protagonista máximo, aún más que Abraham y que todos los que han existido, que Elías. Amén. Y consumió la fe. El autor y consumador llevó la fe hasta su cenit, hasta la máxima expansión que ningún ser humano la ha llevado. Dice el autor y consumador de la fe. Amén. Vemos que Jesús tenía fe. Y Pedro había pescado toda la noche, ya se dio por vencido. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Pedro, boga mar adentro. Y él le dijo: Señor, hemos pescado toda la noche y no hemos agarrado nada. Pero en tu nombre, por esa palabra, voy a echar la red. Amén. O sea, por esa palabra de fe profética que le dio el Señor Jesús, por esa dirección profética. Amén. Y vemos que fue la pesca milagrosa. Nunca Pedro pescó tanto en su vida como ese día, que la red se reventaba, hermano. Entonces, Pedro tenía experiencia y Jesús tenía fe. Amén. Aquí la experiencia no vale de nada. Como el caso de nuestro hermano Alberto Spitti, que decía alguien, su hermano: yo tengo experiencia, yo lo he visto, no vas a salir de ahí. Bueno, ustedes son testigos que oramos bastante ese día. Y al siguiente día lo absolvieron. Amén. Inmediatamente salió, hermano. ¿Por qué? Porque Dios está por encima de todo. Usted tiene que ver, hermano, que Dios, mire, usted si no se baña un mes, le pueden salir gusanos, amén. Pero Dios no, hermano. Usted, si le dan un segundo para llegar a la China, no puede llegar, pero Dios sí llega. Amén. Hasta más rápido que en un segundo. Amén. Dios es omnipresente. El problema es que nosotros nos miramos a nosotros mismos y es cuando viene el raciocinio. Vemos que no somos seres limitados, pero usted tiene que mirar a Dios, puesto los ojos en el autor de la fe. Amén. Si usted ve al invisible, hace que el invisible todo lo haga visible. Amén. Seguimos con esta serie, ¿Quién dirige tu vida? Estuvimos viendo que la vida puede ser dirigida por nosotros mismos. Amén. Aquí dice el Señor exhortando, dice: no seas sabio en tu propia opinión. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos es tu vida. Y Él enderezará tus veredas. Todo lo que está torcido, Él lo va a enderezar en tu vida. Amén. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Amén. La vida, como dijimos, puede ser dirigida por nosotros mismos, nuestra vida. Amén. Puede ser dirigida por el reino de las tinieblas a través de Satanás y todos sus ejércitos satánicos. Y puede ser dirigida por el reino de Dios a través de Dios, el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, y de vez en cuando por los santos ángeles de Dios. ¿Usted cree que ángeles no dirigen su vida y le hablan?
Sí, le pueden hablar. Amén. Aquí hay un pasaje en Hechos 26 que dice, un ángel del Señor habló a Felipe, el evangelista, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. ¿Quién le habló, hermano? Le habló, no el Espíritu Santo, no dice aquí, no le habló el Señor Jesús, le habló fue un ángel. Y le dijo, ves allá, camino al desierto de Jerusalén a Gaza. Alguien puede decir, yo no voy para allá. ¿Qué voy a hacer yo en un desierto? Será el diablo que me habrá hablado, porque a veces no queremos, hermano, hacer algo. Queremos es que nos manden al 5 de julio a pastorear y a otra parte, pero no que nos manden, hermano, a integración comunal o a otro lugar. Entonces sacamos excusas, pero aquí le dijeron que se fuera al desierto, hermano. En el desierto, ¿qué hay? No hay nada, hermano. Lo que hay es pura arena, hay sol, no hay agua, no hay nada, hermano. Pero el hombre fue obediente y dice que fue trasladado allá al desierto, porque había un propósito. Tenía que predicarle a un hombre que tenía un corazón bueno, era como un terreno fértil para servirle al Señor, pero no conocía a Dios, no tenía conocimiento. Entonces Dios lo manda en una misión y visión evangelística a este hombre, al evangelista, a Felipe. Lo envía al desierto a predicarle a quién, a un africano, a un inconverso. Él era etíope, o sea, de Etiopía. Eso es un país que pertenece al continente africano. Y allá él realizó la misión. Pero aquí quiero dejar por sentado, o sea, que hasta un ángel te puede hablar. Un ángel puede dirigirte. Mire, existen ángeles caídos, ángeles malos, y existen ángeles santos. Lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 91, versículos 2 y 11, que Jehová enviará sus ángeles cerca de ti. Esos son los ángeles santos. Amén. No caídos, sino ángeles santos. Que te guarden. Guardar es proteger. Que te guarden en todos tus caminos. Dice, te sostengan, te carguen, te van a llevar cargado, aunque tú no creas. Tú vas caminando, pero a veces ángeles te llevan cargado. Dice, te sostendrán en los brazos, te cargarán para que tu pie no tropiece en piedra. A veces alguien te tiene una trampa. Dice, él pasa por aquí a tal hora, vamos a atenderle una trampa, pero los ángeles te llevan cargado. Y esa piedra de tropiezo que te pusieron, ese obstáculo, tú le vas a pasar por encima porque son los ángeles que te van a cargar. Aquí provee, o sea que Dios usa también el mundo espiritual de los ángeles. En el mundo espiritual se mueven tanto ángeles caídos, malignos, como ángeles de Dios, ángeles santos. Se mueve el Espíritu Santo que nos guía, nos conduce a toda verdad. Dice la palabra de Dios que todos aquellos que son guiados por Dios, estos son hijos de Dios. Dios te va a guiar. El Señor Jesucristo también te puede guiar. Se te puede presentar y te comisiona para que vayas a realizar una gran misión. O sea, en el mundo espiritual, tú vas a ver por quién te vas a dejar dirigir. Tienes que tener mucho discernimiento de espíritu, porque hay ángeles caídos que también van a tratar de engañarte. Se te presentan en sueño para que tú confieses algo. Dice que la palabra de Dios que Satanás se viste como ángel de luz y hace siervo a sus ministros. Él practica la falsificación, el engaño, la mentira y muchas cosas. Aquí hay que tener discernimiento de espíritu y a medida que vaya avanzando la enseñanza, vamos a dar directrices, o sea, cómo tener protección contra todas estas cosas y cómo hacerle frente a todos esos ataques. Tenemos, hermanos, la iglesia tiene que predicar sobre estos temas. A veces dicen, no, que mencionan al diablo, que mencionan a los demonios. Yo mejor no voy a esa iglesia. Quiero decirle que dice que mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Existe un mundo, un plano, existe otra dimensión el cual usted no conoce y esa dimensión es más real que esta. Ya que la palabra de Dios dice en Hebreos 1, dice que todo, o sea, fue hecho, o en Hebreos 11, amén. Dice que por fe fue constituido el universo, amén, por la palabra de Dios. De modo que las cosas que vemos, estas, las tangibles, las que se pueden tocar al mundo físico, dice, de modo que las cosas que vemos fueron hechas por aquellas que no se veían. O sea, primero existieron en el plano espiritual y después vinieron a lo físico. O sea, el original está allá. Esto es una réplica, lo que estamos viviendo aquí. Pero solamente el ser humano se acostumbra a andar en estos planos, se vuelve materialista, secular, naturalista. Eso es lo que nos engaña a nosotros, que no nos dejan creer en milagros, en muchas cosas. Amén. Estamos más bien programados a ser más materialistas que espiritualistas. Amén.
que ser seres espirituales. Mire, de hecho, yo hago una pregunta aquí, ahora mismo. ¿Cómo se conforma el ser humano? ¿Cuáles son sus 3 dimensiones? Alguien que me lo diga rápido. ¿Cómo? Sí, pero la mayoría a veces dicen cuerpo, alma y espíritu. Le dan importancia a esto, que se lo va a comer el gusano. Ahí el orden de los factores se altera el producto. Amén. Usted tiene que decir, conforme escrito está en la palabra, espíritu es lo principal, lo que va a vivir. El alma está en veremos. Amén. Se va para el infierno o se salva. Amén. Dice, no temas a los que matan el alma, no temas a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar. Amén. Entonces, teme más bien aquel que puede hacer que tu alma se pierda en el infierno. El alma se puede ir para el infierno o se puede salvar. Viene un proceso aquí, hermano, de pasar una prueba. Depende, si pasa la prueba, se salva, y si no pasa la prueba, se pierde. Amén. Y el espíritu vuelve al dador que lo dio, regresa, retorna a la patria celestial. Y este cuerpo está destinado para los gusanos. Entonces, ¿qué pasa con esto que quiero decirle? Que tenemos que entender que nosotros somos prioritariamente ciudadanos celestiales. Efesios 3, Filipenses 3:20. Dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador. O sea, de allá fue donde venimos. El Espíritu vino de allá y retorna allá. Amén. Y nos hemos acostumbrado a estar en esta tierra como estamos más programados, y lo que más se nos da es este mundo físico, que es el que vemos, o sea, como es visible. Nos hemos convertido en materialistas. ¿Qué es materialista? En lo que cree, en lo que toca, en lo que es visible, en lo que palpa, en lo que ve. Dice, yo creo en lo que veo. Ese es una persona materialista. Pero el espiritual cree en aquello que no se ve. Dice, viendo las cosas que no son, como si fuera, y Dios da vida a los muertos. Y nosotros, 2 Corintios 5:7, no andamos por vista, por los 5 sentidos, andamos es por fe. Amén. Los verdaderos hijos de Dios, sino que nos traiciona el mundo espiritual. La alimentación que tenemos, nos alimentamos de lo secular, de noticias. Somos una generación que está programada para creer en el miedo, en el temor. Nos inyectan usted para alimentándose de malas noticias, el secuestro, que esto pasó, y usted anda asustado, anda nervioso. Amén. Pero si usted se alimenta de fe, yo quiero decirle, este es un principio que no falla. Usted será de lo que usted se alimenta. Amén. De lo que usted oiga, de lo que se alimente, eso será usted. Amén. Tú te convertirás en lo que oigas y en lo que veas. Amén. Y hay personas, o sea, que tus gustos determinan quién eres tú. A mí nadie me engaña, hermano, en el sentido de que hay personas que se visten de súper espiritual, pero yo las veo en el estado, las veo en los medios esos, y sé, o sea, que no son espirituales para nada. Amén. Porque yo no voy a hacer algo que no me gusta. Y si yo hago algo, es porque me identifico con eso. Amén. Tú no vas a hacer algo que no te gusta, que aborrezcas. Y si tú lo haces por tu propia cuenta, es porque tú eres así. Tú no eres lo que dices ni lo que prediques, tú eres lo que haces. Amén. Jesús lo dijo, por su fruto lo conoceréis. Amén. No por sus palabras ni nada. Amén. Entonces, estamos programados para creer más en lo material que en lo espiritual. La palabra de Dios te dice, andad en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Satisfacer es complacer, no complazcas a la carne. Andad en el espíritu, no proveáis para la carne, no le des comida a la carne, no la alimentes, porque te debilita. La carne va tomando buena fuerza y te va sembrando incredulidad. Cuando tú alimentas la carne, la aguja se va hacia la oscuridad y te va volviendo incrédulo, paras dudando, te pones paradigmas, argumentos, muchas cosas, y ya no llegas a creer en lo sobrenatural. Amén. Usted ve que una persona cuando se convierte, que nace para el reino, cree que Dios sana, y a veces tiene un dolor de cabeza y dice, no voy a tomar pastillas, el Señor me va a sanar, y se sana. Hay nuevos creyentes que tienen más fe que aquellos que tienen años. Cuando van pasando los años, Satanás va robando la fe, porque ese reino vino a hurtar, matar y destruir. Te desvalija la fe, y cuando vienes a ver, hermano, puedes tener 20 años, pero eres más incrédulo que aquel que está empezando, que el nuevo. Jesucristo dijo que aún en la iglesia hay incrédulos. Le dijo a Tomás, que andaba con él, comía con él, dormía con él, no seas incrédulo, sino creyente, porque me has visto con los 5 sentidos, has creído. Bienaventurados, 3 veces felices y dichosos aquellos que sin ver creyeron. Amén. Entonces,
Santo Tomás era un apóstol, pero era incrédulo, hermano. Andaba con Jesús. Mire, tuvo el privilegio. Mira, aquí no vale que tú tengas el mejor maestro. Amén. Puedes tener el mejor maestro del mundo, pero si tienes esa semilla de incredulidad sembrada en ti, esa naturaleza, no te va a cambiar nadie. Amén. Vemos que Santo Tomás, hermano, el mejor maestro que es Jesucristo mismo en persona enseñándole. Y vemos cómo era. Amén. Tenemos que tener disposición, usted valorar los maestros que tiene. Amén. Santo Tomás no valoró al maestro que tenía. Estuvimos viendo, o sea, cómo el reino de Dios dirige también al ser humano a través del Espíritu Santo, a través del Señor Jesús, a través de Dios mismo y a través de sus santos ángeles. Ahora, bueno, en la primera parte, en el primer estudio, estuvimos viendo y ahondamos bastante acerca de lo que cuando uno mismo dirige su vida. Quiero decirle que vamos hacia la derrota y al fracaso. Nadie puede dirigir su propia vida, siendo sabio en su propia opinión. Vemos que hay una diferencia abismal entre el cielo y la tierra, si son los pensamientos de Dios, de los pensamientos del hombre. Cuando habla de pensamientos son planes, proyectos. Amén. Y dice, y tus caminos no son mis caminos. Hay una diferencia del cielo a la tierra. Tenemos que ser dirigidos por Dios. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de una naturaleza caída, una naturaleza adámica, del primero que cayó. Nuestros primeros padres venimos heredando una iniquidad. Quiero decirle que esa iniquidad primero se gestó en el reino de los cielos, de allá nació, por el querubín llamado y arcángel llamado Luzbel. Vemos que dice, perfecto eran todos tus caminos, hasta el día en que se halló una semilla. La iniquidad empieza con una semilla de maldad. Y a causa de tus maldades, de tu iniquidad, pecaste. Amén. Primero dice que a causa de tus maldades te llenaste de iniquidad. Nació el árbol de la iniquidad. Y después que nació el árbol de la iniquidad, dio el fruto del pecado. Pecaste, por lo cual yo te arrojé por tierra. Y te puse en ceniza ante los ojos de aquellos que te miren. Entonces, ¿qué nació primero? Una semilla de maldad. Esa semilla de maldad dio un árbol de iniquidad, y el árbol de iniquidad dio un fruto, que es el pecado. El pecado, hermano, no es tan peligroso como la iniquidad misma, es el árbol. Hay gente que para podando la mata y quitándole los frutos, y la tala y la poda fortalece al árbol. Hay que poner el hacha sobre la raíz de iniquidad y cortarla, porque si tú cortas la iniquidad, ya ese árbol no dará más fruto ni nada. Amén. Entonces vemos que Satanás se llenó de iniquidad, era perfecto. ¿De dónde nació la iniquidad? No había demonio en ese tiempo, no había Satanás, no había espíritus malignos. De su propio corazón nació la vanidad. Se enalteció, enaltecer. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Por la belleza se volvió narcisista. Se enamoró del mismo también. Se veía el más bello, el más hermoso. Se enalteció. Por eso es que las mujeres tienen una cuota fuerte, o sea, de vanidad, para que Satanás, hermano, le siembre una vanidad excesiva, que más cree en sus atributos, rinden culto a su propio cuerpo, que más le dedican a su cuerpo que a otras cosas más. O sea, no quiero decir que usted se vaya a descuidar en esa área, no. Usted tiene que andar bien arreglado, pero que eso no sea algo obsesivo, que se vuelva, que deje algo por Dios y llegue bien tarde a un evento por estarse arreglando y todo. Le está dando más importancia a eso. O sea, hay que llevar un equilibrio, amén. Todo tiene que llevar un balance y un equilibrio, si no usted cae en el terreno que cayó Luzbel. Amén. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. O sea, mucha sabiduría, esplendor es fama, tenía mucha fama y se enalteció su corazón. Y con la contratación, con tu sabiduría, acumulaste mucha riqueza, por lo cual se enalteció tu corazón. La riqueza, la belleza y que fue la vanidad. Y aparte de eso, sabiduría. Vemos que brotó la iniquidad en él. Nació la iniquidad en él, fue arrojado por tierra y él trajo esa semilla de iniquidad. Necesitaba una simiente de iniquidad, él fue el que la trajo. Necesitaba inocularla, inyectarla, proyectarla hacia el ser humano. Cuando lo lanzan de allá, pasados muchos años, llega al huerto del Edén, a la primera creación, y allá hace que el hombre peque, le inocula,
la naturaleza satánica, se la proyecta mediante la desobediencia al pecado. Ahí el hombre nace contaminado, todas las generaciones contaminadas. La primera pareja que estaba ahí, sí, Dios la puso en un estado de perfección, amén, pura, santa, hablaba con Dios cara a cara, pero después cuando llega Luzbel, le inoculan y le inyecta la iniquidad. Vemos que todos los seres humanos desde ahí nacemos con una naturaleza caída. El problema del hombre es que nace con el espíritu muerto. La iniquidad mata al espíritu, lo adormece y le quita la relación con Dios. Como lo dice la palabra de Dios en el Isaías 59, dice que no se ha cortado el brazo de Jehová para salvar, ni su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho que yo oculte mi rostro de ustedes. O sea, que hay un divorcio, el pecado divorcia el cielo con la tierra. Usted está aquí en la tierra, pero cuando hay orar, queda todo cerrado, amén. Pero dice, vuestras iniquidades han hecho que yo oculte, quite mi rostro de ustedes, amén. Entonces, la iniquidad es el problema que tiene el ser humano. Por eso el ser humano, hermano, por sí solo, quiero que le quede bien claro que usted no puede proyectarse a sí mismo. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. Lo que es de Dios prevalece y lo que no es de Dios no prevalece. Amén. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Dice, muchos son los planes del hombre, pero el consejo de Jehová, él permanecerá y prevalecerá para siempre. Tú puedes hacer muchos planes, pero son los planes de Dios. Quiero decirle que tú estás en la agenda de Dios, pero Dios no está en tu agenda, amén. De que voy a meter a Dios en esta agenda. No, tú tienes que revisar en la agenda de Dios dónde Dios te tiene, qué cupo te tiene y qué tienes que hacer. Amén. Ahí Dios tiene un plan para tu vida. Se los expliqué en el Salmo 139, versículos 15 y 16. Dice, bien que fui en lo profundo de la tierra formado, y en el vientre de mi madre, tus ojos vieron mi embrión cuando me formaba en el vientre de mi madre, y en tu libro de memorias, libro de propósitos, amén, estaban todas las cosas escritas, todo plan que yo iba a hacer, todas las cosas, aún la más mínima, el más mínimo detalle, sin faltar ninguna de ellas, dijo el rey David, amén. O sea que Dios en su libro, él tiene un plan para cada ser humano, y cada ser humano es diferente. Ya de eso hablé en la primera serie, amén. Ahora hoy vamos a tocar lo que es cuando la vida es dirigida por las tinieblas, amén, que eso es lo más común que se da. Cuando tú eres sabio en tu propia opinión, las tinieblas tienen derecho legal, o cuando tú te apartas de la ley de Dios. La obediencia es un escudo protector. Cuando tú estás en obediencia, Dios te protege, pero cuando estás en desobediencia, el escudo se te retira, quedas a la intemperie. Vamos a ver cómo trabajan estos reinos. Estos reinos trabajan con elementos de cooperación, tanto el reino de las tinieblas como el reino de Dios. Amén. ¿Qué son elementos de cooperación? Elementos de cooperación es colaboración. Amén. A quien tú te le cedas. Si tú te le cedes más al reino de las tinieblas, haciendo todos sus propósitos, transgrediendo leyes, viviendo sin ley, hermano, va a prosperar el reino de las tinieblas, va a edificar en ti fortalezas de todo, cárceles, te va a dominar y vas a ser un títere, una marioneta del reino de las tinieblas. Vas a pertenecer a aquel reino. Aquí no existe término medio de que yo estoy en el medio. No, hermano. Se está con Cristo o se está con el diablo. Amén. No existe término medio. Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor. Hay un pastor, pero también está el otro pastor que se salta el corral. Amén. Satanás, que es salteador. Vemos, o sea, que tú no puedes estar en la mitad, porque el mundo dice que está dirigido y gobernado por Satanás, el gobernante de este mundo, y la iglesia está dirigida por el Señor Jesucristo, pero no existe término medio. Amén. Cuando tú te le cedes a Dios, que eres obediente, empiezas a buscar de Dios, eso le estás cooperando a Dios y Dios empieza a edificar fortaleza en ti. Eres una persona indestructible, inquebrantable, nadie te podrá hacer frente. Amén. Dios va a hacer una edificación en ti porque tú te le estás cediendo. Si te congregas todos los días, estás en vigilia, en ayuno, en todas las cosas, le estás colaborando a Dios, o sea, elementos de cooperación. Y vemos que te vas poniendo más fuerte y más fuerte y más fuerte. Dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas, capítulo 27, versículo 6. Dice así que Jotán, el rey Jotán, se hizo bien fuerte porque preparó sus caminos delante de Dios. Amén. Su futuro delante de Dios, no delante de los hombres. Amén.
¿Qué hizo? Hizo, número 1, lo recto. Número 2, edificó mucho, tanto espiritualmente como secularmente. Y número 3, dice que le hizo guerra al diablo, a los amonitas. Amén. Y se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Dios. Este reino de las tinieblas, hermano, está en otro plano, pero se manifiesta en el mundo físico por la colaboración que le prestan los seres humanos. Quiero decirle que usted tiene una ventaja más grande que Satanás. Amén. Usted es más poderoso que Satanás. ¿Por qué? Porque usted cuenta con 3 partes en su cuerpo. Satanás o Luzbel, nada más, él tiene una sola parte. ¿Cuál es? Él es espíritu solamente, pero él no tiene un cuerpo humano. Él no tiene alma. Amén. Él es un espíritu, pero usted posee espíritu, posee un alma y posee un cuerpo. Usted puede afectar lo espiritual y afectar lo físico. Puede tocar lo físico y trastornarlo, y también lo espiritual removerlo también. Pero él no puede hacer nada en lo físico. Él está atado, hermano, a menos que usted se lo permita y a menos que le colabore, que sea un instrumento de él para que él haga sus planes aquí. Pero él físicamente, él no puede tocar nada. Miren, en una casa me han hecho esa pregunta: ¿por qué mueven las cosas de un lado a otro? Se oyen ruidos, y ya eso ya es físico, ya eso no es espiritual, ya son espíritus que se materializan, le quitan la sábana a las personas, le dan golpes, lo empujan. ¿Por qué? Porque el pecado es tanto en esa casa que ya han dado derecho legal, o se ha hecho un pacto, ha habido algo que le han dado un derecho legal. Entonces el enemigo tiene facultad y derecho, o sea, para mover lo físico. Amén. ¿Pero por qué? Por la licencia que le ha dado el ser humano. ¿Sí entienden? ¿Sí captan? Pero si ahí no hay pecado, no hay nada, él está atado. Satanás estaría atado, él es un querubín que está desempleado. Usted es el que le da empleo a él. Amén. ¿Cómo así? Cuando usted le presta la lengua para chismear, para brollar, cuando sus oídos son un taller del diablo para escuchar chisme y brollo, él trabaja, o sea, pasa usted a ser un taller en manos de Satanás para que él trabaje, para que él opere. Él estuviera atado si usted no hace malas confesiones ni pecara. Él no puede hacer nada, 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 porque dice que el que es nacido de Dios, Dios le guarda, la simiente de Dios está en él, Dios le guarda, y al maligno no le toca, eres intocable. Dice que nadie te podrá hacer frente, Josué capítulo 1, versículo 5, amén. Entonces, nosotros somos los que le damos el empleo y hacemos que trabaje el mundo espiritual. Amén. Si usted se mantiene, hermano, en santidad, en integridad, en obediencia, hermano, el diablo está atado, no puede hacer nada. Mediante sus malas confesiones, usted lo pone a trabajar inmediatamente. Entonces, tenemos que entender que eso está en otro plano, pero se puede materializar en el mundo físico. Vamos a ver un ejemplo de cómo Satanás habla a la mente del hombre y cómo los demonios y espíritus malignos pueden dirigir una vida, aún si una persona se descuida. ¿Qué concepto tiene usted del rey David? Que era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre que amaba a Dios entrañablemente, era un hombre justo, era un hombre íntegro. Pero un día se descuidó, bueno, ya ustedes saben, el pecado que cometió aquel con Betsabé. Pero aquí hablo de otro, que fue un pecado en la mente, amén. Les invito a que nos vayamos a Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 7, o desde el 1 empezamos. Primera de Crónicas 21, 1. Presten atención, dice: pero Satanás se levantó contra Israel, o sea, contra un país. Así el demonio se puede levantar contra Venezuela, amén, contra una nación. Pero ¿a quién va a usar? Al presidente, amén, a los gobernantes, dice. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David, que es incitar, empujar, ponerle un pensamiento insistente, e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Eso le trajo consecuencias a David. Quiero decirte que prestes mucha atención cuando tú estés empujado a hacer algo. Cuando algo te inquieta y quieres hacerlo a juro, ten cuidado, porque puedes estar bajo una influencia satánica y no por Dios. Amén. Aquí quizás él pensaría que era por Dios, porque iba a contar el ejército, que es un censo. Es contar todas las personas. Dice: vamos a hacer un censo aquí en la iglesia. Hermanos, sáquenme una lista de los hermanos. Ese es un censo. ¿Y usted dónde vive? ¿Qué hace? Parece eso que no fuera ningún pecado ni nada. Y vemos que a David
dice que se levantó en aquel tiempo, o sea, Satanás contra Israel, hacerle guerra a Israel. Pero ¿a quién usó? Al presidente de ese tiempo, que era el rey David. Y lo incitó, lo empujó. Eso se llama inducción a lo absurdo. A veces se te mete una idea absurda que los demás ven, oye, tú estás loco, ¿qué vas a hacer? Y la persona dice, no, esto tengo que hacerlo, no, esto es bueno, y trata de buscarle a su modo y conveniencia, pero se ve, o sea, que está haciendo algo malo y no le presta atención a nadie. O sea, está con esa idea descabellada que lo voy a hacer, hermano, y se pone de mal genio cuando alguien lo corrige. Así se puso David. David se puso de mal genio cuando Joab, el general, viene y le dice, mi señor, no lo haga, ¿para qué tienes necesidad si el Señor te está dando la victoria en todos lados? Dice, pero más pudo la orden imperante del rey que la del general Joab. No pudo. Y Joab salió, hermano, a censar al pueblo. Empezó, lo único que no censó fue a los levitas. Y le dijo, bueno, 1.100.000 hombres están los hombres esforzados, valientes, los guerreros. 400 y pico, le dio el informe de todo. Y dice que enseguida le vino un castigo, algo fuerte a David. David sintió, o sea, que Dios estaba enojado. Y ya en el versículo 7 dice, asimismo, esto desagradó a Dios, o sea, que censara al pueblo, e hirió a Israel. Inmediatamente le vino un castigo. A veces si la cabeza está mala, sufre el cuerpo. ¿Quién tenía la culpa aquí? Era el presidente, el rey David. Mas el pueblo no tenía la culpa. Pero dice que Dios hirió a Israel. Amén. Versículo 12. Este fue el castigo que Dios le impuso a través del profeta. Le mandó a decir, ¿qué quieres de castigo? 3 años de hambre, 3 meses de derrota por la espada del enemigo, que te derrote en todos lados. ¿O quieres 3 días de la espada de Jehová? Ay, que cayó una peste y es el diablo. A veces Dios, hermano. Aquí mismo lo dice y lo traduce. ¿Cuántos me están siguiendo que están leyendo? Ahí dice que la espada, y aclaran que es la peste. Amén. La espada de Jehová. Amén. A veces viene juicio, hermano, a una nación que roba, como ha pasado aquí. Los saqueos que hacían contra Pagapoco, contra los supermercados, de todo, comiéndose unos con los otros, hermano. Robando tierra en invasiones, de todo, corrupción a las altas esferas y niveles, hermano, por todos lados. Usted va a buscar amparo policial y no encuentra, hermano, porque ahí también lo pueden, ya ustedes saben, hermano, no tengo que hablar mucho sobre esto. Entonces ya usted no, la justicia está secuestrada, hermano. ¿A quién podremos ir? Solamente la justicia de Dios es la única que nos puede librar cuando confiamos en Él plenamente, hermano. Pero ya vivimos, hermano, en un sistema bastante viciado, en un poder totalitario fuerte, hermano. Entonces, solamente el Señor es el que nos puede librar. Pero cuando hay mucha corrupción, cuando hay mucha violencia, que la tierra está llena de violencia y de todo, ya el pecado llega hasta arriba y viene el juicio de Dios, hermano. Aquí vino un juicio tremendo. Esto tocó fondo. Nada más le estaba hablando de esos pecados, pero miren, más el de la brujería y el de la hechicería, que son pecados contra Dios. Idolatría, que ponen a los ídolos primeros que a Dios. ¿Cómo llegó este país? Este país, hermano, cuna número 1 en brujería y hechicería. Me he leído libros que aquí es donde se vienen a graduar brujos, se venían a graduar en el sorte. Brujos de Inglaterra, de Estados Unidos y todo, venían a la graduación aquí, hermano. Esto llegó a agarrar bastante fama. Entonces, un país plagado en brujería, en idolatría, que ponen primero las vírgenes y todas esas cosas, primero que a Dios. No hay nada, ese pecado de idolatría y hechicería solamente, no le estoy nombrando los otros, cierran la llave de los cielos. Hacen que la tierra se vuelva de hierro, no produzca nada, y los cielos de bronce. Se cierren los cielos, hermano. Dice, vuestras iniquidades hacen una división. Entonces, vemos, hermano, que vino juicio. Y David vino y prefirió, dijo, mejor caigo en la espada de Jehová, en la mano de Jehová. Porque Jehová tendrá misericordia, pero el hombre no tendrá misericordia de mí. Si yo agarro y elijo la espada de la guerra, o sea que voy a salir derrotado por 3 meses, el hombre no tendrá misericordia ni compasión de mí, dijo él. Si yo tomo el otro castigo, que eran 7 años de hambre,
o 3 años de hambre, sería fuerte. Él dijo, mejor caigo en las manos de Jehová, que era la peste. Amén. Y a veces la peste le echamos la culpa al diablo, hermano. No, que esa peste la envió Satanás. No, hermano. Eso es juicio que viene sobre una nación. Amén. Que le llaman plagas, pestilencias, epidemias, pandemias. Vemos que David, por dejarse llevar por Satanás, que le habló en la mente aquí, lo incitó, censa al pueblo, censa al pueblo, censa, y él creía que era el mismo, lo engañó. Porque quiero decirle que si Satanás habla de esta forma y dice, censa al pueblo, usted va a decir, ¿quién me está hablando por ahí? No soy yo el que estoy pensando. ¿Por qué me dice censa? Porque no te habló en primera persona. Él te va a hablar en primera persona. Tengo ganas de censar al pueblo. Tengo que censar al pueblo. Pero eso no es tu pensamiento, sino que él te lanzó un dardo, lo que la Biblia habla, los dardos, las ondas de fuego del maligno. Te inyecta un pensamiento y si tú la recibes, vienen otros dardos más y cuando viene te incendia la mente, hermano, con ese pensamiento de que tienes que hacerlo. Y te vende una idea y te engaña de que eres tú. O sea, cuando no detectamos esto, amén. Pero cuando tenemos una conexión y la mente renovada, ahorita lo vamos a enseñar más tarde, cómo nosotros podemos conocer cuando los pensamientos no vienen de nosotros, cuando lo identificamos. Tenemos que identificar los pensamientos. Y aquí David no identificó los pensamientos, de dónde venían. Él creía que eran de él mismo. Y fíjense ahí que ya aclaran. El versículo 21:1 dice que se levantó Satanás en aquel tiempo contra Israel e incitó a David a que censara al pueblo. O sea que ese pensamiento no venía de David. ¿De quién era? De Satanás, hermano. A veces creemos que son cosas que nosotros vamos... No, hermano, el enemigo te está empujando. Te induce, te empuja hasta que tú hagas lo que él quiere hacer y después te viene el juicio para tu familia. Así que ten cuidado, hermano, de ideas que te han venido. Amén. En hacer, o sea, para tu familia. El diablo quiere que tomes un rumbo absurdo para que sufran tus hijos, para que sufran muchas cosas. Amén. Es el diablo que te está empujando a hacer lo absurdo, una inducción a lo absurdo, que se vuelve, es un pensamiento dominante, te incita a hacer lo malo. Y un pensamiento dominante produce una sustancia. Esa sustancia produce una esencia y esa esencia produce un producto. Mire cómo va todo esto. Como por ejemplo la tentación de Eva. ¿Qué le puso? A mirar el fruto prohibido. Y se le metió una idea, le metió un pensamiento dominante, que ese árbol era codicioso, agradable, seductor, dice delicioso al paladar a todo, y dice y a la vista también, hermoso, bonito. Y le metió esa idea y esa idea, como cuando por ejemplo una mujer ve a un hombre y ese hombre es casado, y de repente medio el hombre le dice algo y ya le quedó el dardo ahí. Y ella, no debo de hacerlo porque mi marido merece respeto, pero ahí le va quedando y se le va formando. Satanás va inyectando más y más. Cuando viene a ver, hermano, termina pecando. ¿Por qué? Porque le pone ese pensamiento dominante. Mire, lo dice la palabra de Dios y se lo confirmo. Aquí todo es textual. Amén. Dice la palabra de Dios en Proverbios 23:7, tal cual es su pensamiento, tal es él. Usted terminará haciendo lo que más piensa. Amén. El pensamiento más dominante que usted tenga, usted se convertirá en eso. Amén. Lo materializará, lo realizará. Entonces, vemos que Satanás obra en la mente. Vemos cómo la caída, o sea, que le causó al rey David. Vemos que murieron 70,000 hombres. Murieron, o sea, cuando vino esa peste. La peste nada más duró 3 días y murieron 70,000 hombres por la culpa de uno solo. Usted dice, eso puede pasar en la nación, puede pasar en su casa también. Todo esto va a todas las áreas y a todas las esferas porque usted es la cabeza de su casa. Y una mala decisión que usted tome, un absurdo que usted vaya a hacer, hermano, ahí van a caer todos sus hijos también por sus malas decisiones y malas cabezas. Amén. Como dicen por ahí, cuando la cabeza está mala, el cuerpo sufre. Va a sufrir bastante, hermano. Lo podemos ver en 2 de Crónicas 11:3. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos
sean de algún sentido es mente. Cuando habla de sentido es la mente. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Alguien puede poner un pensamiento diferente. A veces Satanás usa cuerpos humanos. ¿Para qué? Para hacer que usted haga lo absurdo. Vemos que aquí la serpiente. ¿Quién era? El apóstol Pablo está hablando aquí de la congregación de Corintios. La congregación de Corintios se movía, era la que más dones tenía. Amén. En dones de lengua, profecía, muchos dones. Le está hablando a una iglesia, no le está hablando a inconversos. Amén. Y le dice, pero me temo que así como Eva fue engañada por la astucia de Satanás, o sea, fue extraviada es apartada, de manera de pensar, así ustedes también vayan a ser extraviados. O sea, ¿qué quiere decir en otras palabras? Se lo voy a traducir. Que Satanás ponga un pensamiento diferente al que no es de Dios en cada uno de ustedes. Hay gente que otra la daña. Un joven me contó que por un mal comentario que oyó a alguien, una mala conversación que estaban hablando mal de los cristianos, esa idea también le cayó a él. Inmediatamente fue extraviado de manera de pensar. Entonces, así como un médico inyecta medicina en un cuerpo humano, así Satanás te inyecta malos pensamientos en la mente. Igualmente, tú tienes que vigilar tu mente. Amén. Andar presto, prestar bastante atención porque estoy pensando esto. Este pensamiento será de Dios, implica obediencia a Dios o no implica obediencia a Dios. Aquí vemos que hasta una congregación toda, por un brollo, un chisme, que otro le diga, se ha extraviado de manera de pensar. Inmediatamente se puede torcer toda la congregación. Mire, cuando llegaron un ejemplo, eran 12 espías y esos espías no eran cualquiera, eran 12 príncipes escogidos, no eran cualquiera. Y cuando ellos llegaron, que observaron la tierra, espiaron la tierra, a donde Dios los iba a introducir, 10 trajeron un relato pésimo, negativo, y 2 trajeron un relato positivo. Lo vieron desde otro ángulo, que era Josué y Caleb, que lo vieron diferente. ¿Qué dijeron los 10? Primero llegaron las malas noticias, llegaron corriendo y ellos hablaron, se adelantaron y dijeron, no, Moisés nos va a llevar a una trampa. Le hizo ver, o sea, lo negativo. Dijo, vamos a llevar a nuestros hijos a que se lo coman de carne esos gigantes. Esos gigantes eran tan grandes que nosotros nos veíamos como langostas delante de ellos. O sea, exageración. Usted sabe que la langosta es pequeña. Mire, Goliat medía 2,91, 7 codos y un palmo. Un codo equivale a 45 centímetros y un palmo una cuarta. Sacando esas medidas da como 2,91. Amén. Ni siquiera llegaba a los 3 metros y era gigante. Tú te paras delante de una persona que tenga 3 metros, hermano. Esto no tiene ni 3 metros. Yo no me veo como una langosta ni nada. La exageración es mentira, hermano. El cristiano es muy exagerado. Y ahí todo el mundo entró a la iglesia, hermano. Si todo el mundo se mete en la iglesia, la revienta, hermano. Y todo el mundo estaba, hermano, que se echaron a reír. Es una exageración, la exageración es mentira, hermano. Usted tiene que decir cuántos sabían y más nada, amén. Sea sincero. Entonces ellos pusieron todo color de hormiga. Dijeron, no podremos nosotros contra ellos. ¿Qué pasa? Que a los que oyeron ese relato empezaron a llorar. Dijeron, nos van a llevar a un suicidio. Y ese cáncer que salió de esas víboras, amén. Porque se puede decir víboras. Usted sabe que las serpientes, a mí me enseñaron, cuando yo estaba en segundo de primaria, que ellas de los colmillos tienen unas bolsas, unas membranas, donde ellas procesan el veneno y cuando pican, sueltan, inoculan, inyectan el veneno. Porque Jesucristo le dijo a los fariseos, generación de víboras, cuerdas de víboras y de todo. Y de Juan el Bautista, quien los enseñó a huir de porque ellos tenían en su boca, cuando ellos hablaban, inoculaban veneno, hermano. Malas palabras, o sea, y así pasó. Esta gente de su boca sacó un cáncer, hermano. Que ese cáncer lo expandieron a eran como 1 millón de personas. Y mataron a toda esa congregación, a todas, hermano. Es tremendo el poder, o sea, de la palabra. La palabra genera tanto para bien, para mal. Dice Proverbios 18:21 que la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ame comerá de su fruto. Ellos soltaron ese cáncer mortífero de adentro y
mataron, hubo una mortandad. Ya cuando se quisieron levantar, que Josué le iba a hablar, y Caleb, y lo pararon y callad, los mandaron a callar a todos. Subamos, tomamos posesión, porque más podremos nosotros que ellos. El amparo de Jehová se ha apartado de ellos y está con nosotros. Y nosotros esos gigantes nos los comeremos como pan, pero ya para qué. No le hicieron caso. Ya el cáncer ya había sido inyectado en esa congregación. Lo negativo estaba sembrado. Y duraron 45 años, pasaron para nuevamente entrar a la tierra prometida. Pero cuando ya había muerto esa generación, ellos dijeron: ojalá muriésemos en este desierto, Moisés. Dijo Dios: así como habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. Van a morir en el desierto. Ninguno de ustedes van a entrar, salvo los de 28, menores de 20 años. Amén. Fueron los que entraron. ¿Pero por qué? Porque ellos dijeron: ojalá muriésemos en este desierto. Dios los complació. Le dijo: así como habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. Y Jesucristo decía: hágase conforme hayas creído. Amén. Vemos aquí que tenemos que cuidar nuestra mente. La mente tiene que ser renovada. ¿Cuál es el propósito del reino de las tinieblas? Hurtar, matar y destruir. Vamos a dejarlo aquí porque este tema es más profundo. No quiero terminarlo así rápido porque hay mucha tela que cortar y ellos son los más causantes de nuestras desgracias. Este reino vino a hurtar, matar y destruir. Amén. Son los que causan trastornos. Te vino a robar la inocencia, a robarte la paz, a robarte el amor, a robarte la familia, a robarte todo. O sea, vemos que los grandes trastornos ocurren en lo espiritual. Dice que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra estos seres espirituales. Tenemos que conocer este mundo, porque si tú no lo conoces y conoces a tu enemigo también, vas a ser derrotado. Dijo el Señor, la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna. Pues no ignoremos sus planes, sus maquinaciones y todo eso. Y nosotros ignoramos ese mundo espiritual y por eso es que él tiene tanta ventaja sobre nosotros. Y vivimos en derrota. Pero cuando usted tiene el conocimiento, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y el conocimiento es poder. El conocimiento es una arma tremenda y poderosa. No es mi palabra como martillo que quebranta la roca y como fuego que quema. Y la palabra de Dios es espada que corta al derecho y al revés. Entonces aquí tenemos que conocer las artimañas, cómo opera el enemigo y orar bastante por nuestra familia. El maligno ha preparado un diseño de muerte, destrucción. Quiero que pase por aquí la pastora y ella misma nos dice que nada hará ante Jehová sin mostrárselo a sus siervos los profetas. Tenemos que estar apercibidos. Dice: si el atalaya viere venir la espada y no dice que yo le demandaré la sangre, si no lo dice, porque va a agarrar a la gente desapercibida. Amén. Dice: cuando yo te ponga por atalaya, dice, lo que yo te diga, tú irás. Si tú vieres venir la espada, tienes que avisarle al pueblo. Yo pensé que le ibas a decir tú.